tenemos en realidad nuestra abogada, ¿no? La doctora Florencia González, especialista en violencia y género, que ya está acá con un naranja furioso que le queda muy bien para hablar acerca de la perspectiva de género en la justicia. Y para entrar, para aquellos que por ahí no manejamos también la terminalidad de justicia, ¿cómo se define la perspectiva de género en el ámbito judicial? Bueno, Buen antes día, que buen nada, día. buen día para Buen día, buen todos, día. para todas. La verdad que un placer estar acá con esa lluvia imprevista, ¿no? Por suerte me puse un naranja para opacar el día gris. Claro, claro, un contraste. Totalmente. Bueno, la verdad que es un lindo tema el que me plantean hoy, que tiene que ver con algo que por ahí se nombra mucho, pero que está como a veces muy de moda la palabra, pero no muchas personas saben de qué estamos hablando cuando Ajá. hablamos de perspectiva de género. En primer lugar, a mí personalmente, más que hablar de perspectiva de género, me gusta hablar, como lo planteó alguna vez una gran maestra mía, la doctora Marisa Herrera, de conciencia de género. Ujú. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de perspectiva, hablo de la posibilidad de que exista una y otra. En cambio, cuando hablo de conciencia de género, estoy hablando de la necesidad de hacer un cambio estructural respecto a la forma de ver una situación en particular, ¿no? Ujú. Entonces, cuando se habla de conciencia de género, primero hay que tener en cuenta que no se trata de una ideología como lo han querido instaurar, no se trata de querer imponer ciertas normas o reglas en donde exista una superioridad de la mujer. Simplemente se trata de un análisis estructural de cada caso concreto, en este caso hablando del Poder Judicial, ¿no? Teniendo en cuenta las diferencias estructurales y culturales históricas que se encuentran establecidas en nuestra sociedad, que tienen que ver con una desigualdad de poder del varón hacia la mujer, ¿no? Ujú. Entonces, si nosotros los ponemos a pensar en términos generales, nuestro sistema judicial, nuestro sistema social es un sistema androcéntrico, en donde siempre el centro fue el varón. Fíjense, si nos ponemos a pensar, cuando se crea el Código Civil, las normas en un principio fueron pensadas siempre teniendo en cuenta esa primacía, desde la posibilidad del divorcio, que no era una posibilidad para las mujeres, desde la patria potestad, que en su momento era algo exclusivamente de los varones, desde, bueno, ni hablar del derecho político a ser parte de la política. O sea, siempre se pensó y se estructuró todo el sistema jurídico teniendo como centro al varón. Obviamente, eso, gracias al avance, fue modificándose. Pero obviamente siguen existiendo ciertos resabios de esta cuestión de ese estructural de poder, ¿no? Y en lo que tiene que ver el Poder Judicial en particular, primero tengamos en cuenta que seguimos teniendo vigente una ley, que es la ley denominada Ley Micaela, Ujú. que establece la obligación de capacitar en lo que es conciencia de género a todos los estamentos del Estado, a los 3 estamentos del Estado, Poder Judicial, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, en todos sus estratos, o sea, desde el juez hasta la persona que hace ordenanzas, con la finalidad de que justamente estos sesgos o rasgos de género puedan ser disminuidos. Es una ¿Se ley cumple? es una ley que sigue siendo obligatoria, que es verdad que en la provincia de Misiones se ha aplicado, se han dado distintas capacitaciones en los diversos estrados del juzgado, pero la realidad es que muchas veces una simple capacitación no sirve o no es suficiente para que esa conciencia de género se incorpore de manera efectiva, ¿no? Entonces, si bien, como te digo, ha habido grandes avances, incluso jurisprudenciales, en donde podemos ver, reflejar esta cuestión de la conciencia de género a la hora de impartir justicia, como puede ser desde, en su momento, bueno, el caso de Evelyn Rojas, que me tocó ser querellante, en donde se pudo incorporar el agravante de crimen de odio hacia una mujer trans. Bueno, el caso de los Quiscas, sin ir más lejos, también tuvo mucho de perspectiva de género. Hace poco también se conoció la modificación del Superior Tribunal del caso de la chica, no me acuerdo el nombre, que había sido asesinada en el barrio Palomar, en donde en un principio el tribunal lo había considerado como un homicidio simple, en donde después se logró incorporar se logró incorporar el agravante por femicidio. O sea, existen jueces y juezas que
tienen en cuenta, y ni hablar en las cuestiones de familia, ¿no? Como ya lo veníamos hablando, existen estas cuestiones de estereotipos de género respecto a las tareas de cuidado, respecto a los alimentos, respecto a un montón de cuestiones que todavía es necesario trabajar muchísimo en la perspectiva de género. Ha habido un gran avance, no solamente también, bueno, en la creación de juzgados específicos de violencia en lo que es nuestra provincia, pero bueno, también en la realidad es que los números, la masividad de causas hace que muchísimas veces las situaciones procesales se dilaten por una cuestión de excesividad de trabajo. Entonces también ahí queda la situación de, bueno, hasta qué punto estamos resguardadas cuando nos presentamos ante el Poder Judicial y existe una dilación en el proceso, ¿no? Claro, doctora, así como en su momento se hablaba de la justicia garantista y la otra justicia, a ver, hoy por hoy también existe esa división en la óptica de los jueces. A ver, siempre existen doctrinas dentro de lo que es, o sea, cada profesional de la justicia, cada profesional de derecho está formado teniendo en cuenta siempre alguna doctrina o sigue alguna idea básica. Obviamente que siempre va a tener que tenerse en cuenta el fuero. También es importante entender que la perspectiva de la conciencia de género traspasa cualquier fuero, o sea, debe estar presente en el fuero laboral, en el fuero penal, en el fuero civil, de familia. No es que se limita exclusivamente a una rama de la justicia, pero sí es real, como vos lo planteás, que muchas veces se contradicen o quieren justificar ciertas decisiones teniendo en cuenta, por ejemplo, esta cuestión de la doctrina garantista, cuando en realidad lo que no hay que separar, sino que poder integrar. Como yo lo planteo siempre, muchísimas veces, por la magnitud de los casos, se trabaja de manera automatizada, aplicando específicamente una norma, porque así lo dice el código o porque así lo dice, y trabajamos, pero justamente aplicar conciencia de género significa analizar el caso en particular y tener en cuenta esas cuestiones. ¿Y cómo se incorpora, digo yo, la perspectiva de género, ya sea en una investigación, en un proceso judicial o en una sentencia también, ¿no? Y primero que tiene que haber mucha formación por parte de quienes imparten la justicia, tiene que haber esta mirada, como les digo, que va más allá de la situación técnica procesal, sino teniendo en cuenta el contexto general. Voy a dar un caso práctico para que se entienda cómo a veces la perspectiva de género queda fuera porque quedamos automatizada. Una persona que sufre situación de violencia, una mujer que sufre situación de violencia, que vive en el mismo terreno que sus suegros o el agresor que vive en ese terreno, y resulta ser que le imponen una medida de restricción de acercamiento a ese agresor. Pero ¿cómo aplicamos esa medida de restricción de acercamiento si estamos viviendo en el mismo terreno? Claro. Entonces, por ahí hablo de un caso muy general y que suele pasar muchísimas veces. Lo mismo que pasa con esta cuestión de los alimentos, ¿no? Decir, bueno, sí, está bien, le paso el 30% del sueldo y está bien porque la ley establece tal cosa, sí, pero vos no estás teniendo en cuenta que además esta mujer está llevando a cabo las tareas de cuidado, se está haciendo cargo de un montón de cosas y está resignando muchísimas veces su vida profesional para poder dedicarse al cuidado específico de tus hijos o tus hijas. Entonces, por eso yo creo que muchísimas veces, bueno, sin ir más lejos, el caso que estuvimos hablando la semana pasada, el caso de Florencia Toledo, en donde hubo una aplicación técnica procesal respecto a un domicilio y no se tuvo en cuenta toda la situación de perspectiva de género, entonces, y la situación de violencia que vivía ella, ¿no? Hablando de eso, ¿qué críticas ha recibido la incorporación de justamente la perspectiva de género en la justicia? Críticas existen muchísimas siempre, pero porque hay una idea errada. Hay una idea errada de que la perspectiva de la conciencia de género es querer dar de privilegios a las mujeres o es querer digamos, poner en la figura del valor siempre una situación de culpabilidad. Claro. Y bueno, existe este debate del principio de inocencia, en donde no, pero ¿por qué le vamos a dar esto? Sí, pero la realidad es que, como siempre digo, yo siempre hablo desde los datos y no opinión, y existen números que dan fe de muchísimas situaciones en donde
es necesaria la aplicación de la perspectiva de género. Y también hay otra realidad que todo tiene que ver con todo. Por suerte eso en nuestra provincia fue evolucionando, pero fíjense que la mayoría de las Cortes Supremas, los superiores tribunales están compuestos por mayoría hombres. Mujer, sí. Entonces, queriendo, ¿no? Si bien ser mujer no es... Acá tenemos una mujer, ¿no? Tenemos sí, a una mujer y estamos próximas, creo yo, a incorporar una nueva mujer. Tenemos varias mujeres, en realidad, en nuestro superior tribunal. Por eso digo que Misiones es la excepción, pero en la generalidad todavía falta muchísima incorporación de autoridades que tengan esta conciencia de género para poder analizar desde ese lugar ciertas situaciones particulares. Ojo, que esto no significa que ser mujer vaya a garantizar la perspectiva de género. Sin dudas, ¿eh? ¿Cómo se puede mejorar la implementación de esta perspectiva en todos los niveles del sistema judicial? Y yo creo que, como te digo, falta, si bien existe mucha capacitación, falta aplicar, bajar a la realidad esa aplicación, esa formación, esa teoría, y analizar cada caso concreto en particular, teniendo en cuenta esta figura estructural y cultural de desigualdad histórica que existe en distintas situaciones, desde las situaciones de violencia laboral o situaciones que se dan por situaciones de superioridad en cuanto a los cargos, en situaciones de familia, en donde existe siempre una idea o un estereotipo que la mujer debe ser de tal o cual forma y por eso debe cumplir determinado rol. En el fuero penal, totalmente. El fuero penal por ahí es el más complicado porque como existen delitos tipificados, muchas veces se aplican textualmente y no se tiene en cuenta, digamos, de distintas situaciones. Pero bueno, como digo, hemos visto jurisprudencia incluso en la provincia en donde por suerte tenemos operadores de justicia en donde han podido incorporar esta perspectiva de género, pero creo que es un camino que si bien se ha recorrido, falta muchísimo por recorrer y es necesario que sigamos trabajando muchísimo en esta cuestión. Claro, cuando hablamos de perspectiva de género, por ahí viéndolo desde el punto de vista de la justicia, yo digo la sociedad. ¿Cómo ve esta cuestión, esta discusión de para acá, para allá? Y que ahí está el problema. A ver, vamos a partir de la base que el machismo, o esta palabra que mucha gente rechaza, que es el patriarcado, es un sistema social y cultural. O sea, nuestra cultura, nuestra sociedad fue creada bajo ese sistema. Entonces, existe mucha resistencia al hablar de perspectiva de género porque existen conceptos erróneos de que, por ejemplo, considerar que el feminismo es lo opuesto al machismo y que las feministas están en contra de los hombres. Cuando en realidad, bueno, no, el machismo es una forma de construcción social en donde incluso encontramos muchas mujeres que tienen rasgos. Yo siendo especialista me encuentro en situaciones en donde me autoplanteo, bueno, tengo estereotipos o tengo ideas porque fui criada en un contexto, entonces a veces me cuesta salir de ese lugar. Pero la realidad es que lo que se busca a través de la perspectiva de género es justamente esto, buscar un plano de igualdad de esa desigualdad estructural que existió siempre, que gracias al avance de las normativas y gracias al avance de los movimientos sociales, porque hay que decirlo, particularmente de quienes pelean por los derechos de las mujeres, se han logrado muchos avances y en donde se puede, digamos, ver la diferencia de lo que era unos años atrás a lo que soy, ¿no? Claro. Pero, como bien lo planteás vos, existe aún una resistencia social y cultural a hablar de esta cuestión porque se considera que es una moda, que es una ideología, que en la realidad de que estamos en contra de los hombres, y la realidad es que no, la realidad que se quiere es paliar un sistema que fue históricamente desestructural y en donde los rasgos de poder siempre estuvieron bien marcados, ¿no? Si tenemos que hablar o si tenemos que ponerle un puntaje en la provincia de Misiones, ¿cómo se está aplicando esta perspectiva de género en la justicia? ¿Del 1 al 10?
¿Qué Qué puntaje difícil, tendría? ¿no? Qué difícil. Bueno, a mí como abogada litigante, la verdad que me he encontrado con situaciones que me han sorprendido muchísimo, para bien y para mal. Vuelvo a decir, nobleza obliga, debo reconocer que tenemos operadores de justicia que tienen incorporado la justicia, la perspectiva de género de una manera increíble, que la aplican y que eso se ve en el resultado. Y bueno, y hay otros que todavía dejan mucho que desear en esa cuestión. Pero bueno, si vos me pedís que te ponga un puntaje y no sé, yo te estaría hablando de un 6, un 7 todavía, falta construir, digamos. Pero porque creo que... ¿Estamos en proceso? Sí, es un proceso, por eso te digo, hay gran avance, incluso la provincia de Misiones se ha adherido a muchísimas normativas que tienen que ver con la prevención y la erradicación de las violencias, trabaja arduamente desde otros estamentos del Estado para sensibilizar respecto a la temática, pero bueno, dentro del Poder Judicial todavía existen rasgos en donde esta estructura de poder no es reflejada en las sentencias, claro. ¿No? Florencia, la verdad que cada vez que venís nos abrís como un panorama y por ahí nos quedan más dudas, ¿no? Pero eso está bueno también porque te invitamos para que en otra oportunidad también vengas a brindarnos todos estos conocimientos jurídicos, ¿eh? Bueno, te agradecemos un montón. Como siempre, a disposición. Ya saben que cualquier duda los oyentes pueden sacársela y estamos acá para responder. Y justamente, como digo siempre, el conocimiento empodera. Acá no se trata de ir contra nadie, sino de conocer, y una vez que uno realmente tiene las herramientas, por ahí analizarlo desde otro lugar, porque muchas veces se analiza desde el prejuicio de lo que escucho o lo que me dijeron, y no es así. Así que nada, muchas gracias. Gracias, que tengas buen día. La doctora Florencia González.